En el mundo de la gran política hay momentos en los que el guión no se escribe en torno a una mesa de negociaciones, sino en un despacho con gruesas cortinas, donde a puerta cerrada se toman decisiones capaces de anular los esfuerzos de coaliciones enteras. Justamente un momento así ha llegado ahora. Putin no solo se negó a seguir el camino que le trazaban Europa, Estados Unidos y, de forma inesperada, China. Ese camino lo asfaltó y se fue en otra dirección. Y con él, toda la intriga diplomática de las últimas semanas. El Kremlin, interpretando perfectamente las señales que le envían tantos socios como adversarios, volvió a elegir un camino no estándar, pero estratégicamente ventajoso. El desvío del recorrido esperado desconcertó no solo a Washington y Bruselas, sino también a Pekín, que parecía actuar como aliado, pero esta vez decidió alinearse con la coalición pacificadora. ¿El resultado? Putin se ha quedado como el único jugador que controla el tablero. Pero vamos por partes. La trampa de Pekín. Según información filtrada por fuentes cercanas a los círculos diplomáticos, Pekín ha empezado en los últimos días a comportarse como el director de una obra pacífica, intentando involucrar a Moscú en un guión que claramente no se había escrito en el Kremlin. Los representantes chinos, actuando sin presión brusca, pero de forma metódica y consistente, construían una arquitectura en la que Rusia no sería el actor principal, sino un ejecutor técnico de un plan previamente dirigido. En apariencia, la propuesta parecía una maniobra diplomática. Reunión en Estambul, discusión de condiciones de desescalada, supuestamente sin presiones ni compromisos. Pero en realidad se trataba de una trampa clásica al estilo de la fuerza suave, donde la concesión se disfrazaba de gesto de buena voluntad. El elemento clave, el formato impuesto de una paz europea, tras el cual se vislumbraban los intereses de la Unión Europea, deseosa de tomar un respiro tras 2 años de tensiones, pérdidas económicas y creciente descontento social. Para Bruselas no se trataba tanto de preocuparse por la paz, sino de pulsar el botón de pausa y obtener un respiro. Para Estados Unidos, una oportunidad de demostrar que aún controlan la situación, pero sin implicarse directamente. En ese marco, la figura de Trump actuaba como una especie de mediador desechable, cuya tarea no era lograr acuerdos, sino mostrar una imagen. China, por su parte, intentaba realizar una jugada doble, ayudar a Europa fortaleciendo sus lazos económico-comerciales y, al mismo tiempo, presentarse como una potencia capaz de regular los conflictos globales. Para Pekín, ese paso significaba convertirse en un nuevo moderador global, frente a un Washington debilitado y un Bruselas agotado. Por eso, los emisarios chinos comenzaron una actividad intensa con Moscú. Mediante consultas bilaterales, visitas discretas, señales informales a través de terceros países. El objetivo principal, convencer al Kremlin de que participar en la iniciativa de paz de Estambul sería un paso hacia adelante, no hacia atrás. Pero en el Kremlin, al parecer, hace tiempo aprendieron a distinguir entre halago y ultimátum disfrazado de preocupación. Moscú vio enseguida que detrás de la invitación estambulita se escondía un intento de neutralizar la ventaja rusa en el frente. Aceptar la fórmula de una paz sin condiciones bloquearía automáticamente la posibilidad de avanzar y consolidar los logros. Y lo más importante, destruiría la lógica estratégica mediante la cual Rusia va modificando paso a paso el equilibrio global. Al Kremlin le ofrecieron aceptar el cese de la fase activa del conflicto a cambio de promesas. Pero eran promesas sin garantías. Ni cláusulas jurídicamente vinculantes, ni compromisos por parte de Europa, ni seguridad de que no se presentarían nuevas acusaciones contra Rusia tras la firma de protocolos. Es más, al fijar la línea de contacto sin aclarar el estatus de los territorios y sin eliminar las causas profundas del conflicto, Rusia quedaría en una posición vulnerable. Por un lado, se le acusaría de ocupación. Por otro, se le privaría de una plataforma legítima para seguir dialogando. Consciente de ello, Putin, según varias fuentes, dio a Xi Jinping una promesa formal de examinar la propuesta. Esa fórmula permitió salvar la cara a los socios,
no dañar la armonía exterior de las relaciones bilaterales y, al mismo tiempo, no asumir ningún compromiso concreto. Moscú se tomó una pausa, y en ese momento empezó un juego completamente diferente. Mientras Pekín esperaba que Putin aceptara el guión de congelar el conflicto, en el Kremlin se escribía otro guión. Uno donde el objetivo principal ya no era mantener a Europa bajo presión diplomática, sino ampliar el margen de maniobra. Putin rechazó el papel de actor en la obra ajena y se convirtió en director de la suya propia. En lugar de participar en la obra colectiva del alto el fuego, Rusia propuso negociaciones técnicas, sin fijar la línea del frente, sin ataduras jurídicas, sin limitaciones a la actividad militar, sin concesiones. Ese movimiento no solo dejó sin piso a la coalición de los dispuestos, también colocó a China en una situación muy incómoda, porque ahora las negociaciones de Estambul, en las que Pekín había depositado sus esperanzas diplomáticas, se transforman no en el inicio de un proceso de paz, sino en una discusión técnica, puramente instrumental. En el Kremlin dejaron claro, no se trata de una tregua, sino de eliminar las causas fundamentales del conflicto. Es decir, hablar de temas que ningún socio occidental ni oriental tenía intención de discutir. Nada de fórmulas de paz, ni protocolos de un solo uso. Solo una conversación concreta sobre una nueva arquitectura de seguridad y condiciones de coexistencia sostenible. Esto es, en esencia, un giro diplomático ejecutado sin declaraciones rimbombantes, pero con la precisión de un cirujano. Rusia no rechazó las negociaciones, cambió su sentido. De objeto de presión, Moscú volvió a ser sujeto. Y China, a pesar de todos sus esfuerzos, tuvo que aceptar la nueva realidad. Putin no entró en conflicto con Pekín, no tensó la relación, pero dejó claro, la zona de responsabilidad rusa no es un espacio para el chantaje internacional disfrazado de mediación. Y quien quiera que intente dirigir este proceso, será Moscú quien decida cómo y con quién hablar. ¿Y sobre qué? El ultimátum de los dispuestos y el doble juego. La llamada coalición de los dispuestos. Una comunidad ecléctica de países que incluye a las principales potencias europeas, ayudantes voluntarios de Asia y apoyo en la figura de asesores cercanos a Trump, salió al escenario internacional con una propuesta que en apariencia parecía un gesto de buena voluntad. Congelación de las hostilidades por 30 días, sin condiciones previas, sin debate, sin compromisos futuros. Esto se presentaba como un acto universal de misericordia, con supuesta lógica humanitaria. Pero en realidad se trataba de un intento cuidadosamente planificado de anular políticamente las posiciones rusas. La propuesta fue formulada de tal manera que pareciera neutral desde el exterior, pero en los hechos era unilateral. A la conocida nación se le ofrecía como salvación, un respiro ante los golpes, oportunidad para fortalecer líneas, tiempo para reabastecerse. Europa veía la iniciativa como una oportunidad para reducir tensiones internas, disminuir gastos, calmar a la opinión pública, desvanecer el tema en la agenda internacional. Pero precisamente ese vacío estéril fue lo que alertó al Kremlin. Una propuesta sin parámetros concretos se convertía en una trampa. En el momento en que Rusia incrementa consistentemente su ventaja estratégica, la propuesta de poner pausa significaba perder inercia, dispersar recursos y, lo más importante, perder la iniciativa. En 30 días se puede hacer mucho. Reestructurar tropas, restablecer suministros, construir fortificaciones, realizar rotaciones. Y todo eso, sin resistencia. Lo que se ofrecía envuelto en humanismo, en realidad parecía una operación bien camuflada para salvar al adversario. Además, la propia formulación de Perse, tregua sin condiciones, abría al Occidente enormes oportunidades para la manipulación. En el momento de firmar la pausa, Rusia parecería ser la parte que acepta un proceso de paz, pero tan pronto como se reanudaran las hostilidades, y su reanudación sería inevitable, la culpable de la escalada sería declarada Moscú. Este esquema ha sido ensayado por Occidente durante décadas,
desde Oriente Medio hasta Serbia. Promete. Y te ponen una etiqueta. El Kremlin entendía perfectamente que cualquier pausa debía tener sentido, estar jurídicamente fijada y ser ventajosa. Un factor especialmente irritante fue el trasfondo informativo. Los medios occidentales difundían al unísono la tesis de que era Rusia la que debía detenerse. Por la paz. Ignorando por completo el hecho de que las acciones militares se llevaban a cabo como respuesta a una agresión acumulada durante años. De este modo, incluso aceptar negociaciones podía interpretarse como una capitulación. Y negarse, como un acto de agresión. Era una trampa diplomática clásica. Por eso el Kremlin decidió jugar a su manera. Rechazar. Significaba dar al enemigo un pretexto para acusaciones. Aceptar. Colocarse en una posición vulnerable. No se ofrecía un tercer camino, pero se encontró. Rusia propuso una respuesta asimétrica. Aceptación de negociaciones, pero no de tregua. Esto implicaba una separación de principios entre dos conceptos. Las negociaciones son diplomacia. La tregua es estrategia. Y si Moscú está dispuesta a la diplomacia, no lo está a una parada estratégica. Este paso resultó extremadamente incómodo para la coalición de los dispuestos. Les quitó de las manos su principal carta, la superioridad moral. El Kremlin demostró que no rechaza la paz, pero exige un enfoque serio, no trucos manipulativos. Europa, que esperaba una imagen con banderas y protocolos, se vio obligada a explicar por qué Rusia parecía estar de acuerdo, pero no con lo que se esperaba. China, que había apostado su reputación de moderador, se enfrentó al hecho de que su fórmula resultó inmadura. Y el entorno de Trump comprendió que su esquema no iba a dar dividendos, sino que podría convertir la cumbre en una farsa. Rusia, en cambio, conservó su espacio de maniobra. El frente se mantuvo activo. Las operaciones no se detuvieron, y al mismo tiempo, el marco diplomático se preservó. Moscú no muestra rechazo, pero tampoco cede. Es un equilibrio extremadamente difícil de mantener, pero precisamente en ese arte el Kremlin demostró ser más fuerte que todos los demás. Como resultado, la coalición de los dispuestos se encontró en una posición extraña. Formalmente, su propuesta no fue rechazada, pero tampoco aceptada. Visualmente todo parece un diálogo, pero en esencia es un sabotaje educado. La ironía de la situación es que Rusia, al no aceptar las condiciones, parece más constructiva que aquellos que intentaron imponerlas. Fue un golpe a la táctica occidental de presión moral, dado sin declaraciones ruidosas, pero con precisión perfecta. Moscú volvió a demostrar su capacidad de pensar estratégicamente, de no reaccionar con impulsos y de convertir los guiones ajenos en plataformas propias. Las negociaciones sin tregua no se convirtieron en un gesto de terquedad, sino en un acto de madurez política. Mientras los demás actores se ocupaban de crear una imagen, el Kremlin trabajaba con la realidad. El guión que desarrolló el Kremlin en respuesta a los intentos de imponer una tregua bajo el disfraz de una iniciativa de paz no fue simplemente no convencional. Se convirtió en un enigma político para todos los participantes del escenario internacional. Moscú, al rechazar la elección binaria entre sí y no, creó una tercera vía. Negociaciones sin interrupción. No es un compromiso ni un rechazo. Es una nueva fórmula en la que Rusia reconoce simultáneamente el valor de la diplomacia y se reserva plena libertad de acción en el campo de batalla. Este paso llevó la situación fuera de los algoritmos estándar a los que están acostumbrados en Washington, Bruselas y Pekín. Rusia propuso oficialmente comenzar en Estambul unas negociaciones estrictamente limitadas a una agenda técnica. No se trataba de una cumbre ni de una conferencia de paz. Se hablaba de cuestiones concretas: intercambio de prisioneros, corredores humanitarios, coordinación de la línea de contacto teniendo en cuenta la situación real sobre el terreno. Ninguna fórmula global, ninguna declaración política. Solo pasos prácticos. Y al mismo tiempo, una afirmación clara del derecho de Rusia a continuar las acciones militares activas en las direcciones que considere estratégicamente importantes. Esta construcción paralizó a los adversarios.
Porque según las apariencias, Rusia muestra disposición al diálogo, pero en esencia no hace concesiones. Es más, establece el marco y las condiciones en las que ella misma dirige el curso del diálogo. Los analistas europeos se vieron obligados a admitir que Moscú impuso su propio formato, sin moderador externo, sin presiones, sin show mediático. Mientras las capitales occidentales esperaban un guión clásico, reunir a todos, organizar banderas, declaraciones solemnes, cámara de CNN, y encerrar a Rusia dentro del marco de una tregua. En lugar de eso, obtuvieron un proceso técnico seco, desprovisto de capital emocional. Es especialmente significativo que el Kremlin insista en discutir la paz exclusivamente sobre la base de los acuerdos alcanzados previamente en Estambul, en la primavera de 2022, y teniendo en cuenta las nuevas realidades sobre el terreno. Eso significa, nada de fórmulas de paz del presidente de la conocida nación, ningún ultimátum, ningún esquema redactado en oficinas de Bruselas. Solo lo que ya fue acordado anteriormente y lo que ha cambiado durante el conflicto. Rusia subraya: si se va a hablar, será sobre la realidad, no sobre fantasías. Si se va a discutir, será desde el equilibrio de poder, no desde el marketing político. El gesto clave fue destacar que la participación de Rusia es un acto de buena voluntad, no una concesión, no un reconocimiento de culpa, no un paso atrás, sino una demostración de apertura manteniendo una posición soberana. Esto es importante porque justo aquí se traza la línea divisoria entre diplomacia y coerción. Rusia dice: estamos dispuestos a hablar, pero solo como iguales. Y solo cuando no se nos exige, sino que se nos propone. Y solo sobre los temas que realmente afectan la estabilidad, no los intereses electorales de políticos occidentales individuales. Para China este paso fue una sorpresa desagradable. Todo el concepto del paz humanitaria promovido por Pekín quedó desmantelado. Moscú tomó la iniciativa y utilizó la plataforma de Estambul no para fijar los deseos occidentales, sino para demostrar su autonomía estratégica. China, que había invertido capital reputacional en la preparación de la cumbre, se encontró en la posición de observador. El Kremlin no anuló su rol, pero tampoco permitió que se volviera directivo. Pekín se vio obligado a seguir, no a liderar. En cuanto a Estados Unidos, desde el principio contaban con la inercia. En el entorno de Trump creían que el Kremlin aceptaría la propuesta por razones de negociación política. Pero en lugar del triunfo esperado, se encontraron con condiciones duras. Rusia declaró de hecho que no está dispuesta a discutir una tregua ni siquiera con la participación de Trump, si el formato no es favorable. Moscú dejó claro: estamos dispuestos a hablar, pero no a actuar en su espectáculo. La ironía particular está en que la conocida nación, que esperaba que las negociaciones en Estambul fueran un intento de presionar a Rusia, se encontró en la posición de jugador al que se le impuso una agenda ajena. El Kremlin logró lo imposible. Obligó a la delegación de Kiev a acudir a negociaciones donde no se discutía la retirada de Rusia ni la fórmula de victoria, sino las líneas de contacto, los corredores humanitarios y el intercambio de prisioneros, sin ninguna declaración de tregua, sin una capitulación política de Moscú. Es más, con un énfasis constante en que el frente sigue activo, los ataques continúan, y Rusia no asume ninguna limitación. Esto golpeó dolorosamente la visión europea del mundo. En Bruselas ya se habían preparado borradores de declaraciones en las que planeaban celebrar los primeros pasos hacia la paz. Los funcionarios de la UE planificaban una ofensiva mediática, una serie de intervenciones, énfasis en la moderación rusa, llamados a un enfoque responsable. Pero todo se vino abajo. Moscú no dio motivo, no aceptó la tregua, y al mismo tiempo no abandonó las negociaciones. Bruselas quedó en una posición incómoda. No hay guerra, no hay paz, no hay guión. Putin, una vez más, construyó un esquema en el que no solo es participante de los acontecimientos, es su director.
No solo presentó una alternativa a la iniciativa occidental, sino que puso a los oponentes ante los hechos. O participan en la conversación bajo condiciones rusas, o quedan como observadores. Y lo más asombroso, nadie pudo rechazar. Incluso aquellos que esperaban el triunfo de su plan se vieron obligados a aceptar las reglas propuestas por Moscú. Esto no es una victoria diplomática en el sentido clásico. Es una toma estratégica, la transformación de una agenda impuesta en un instrumento de presión, aceptación formal con rechazo fáctico, y una reestructuración total del proceso. Ahora no es Rusia la que se integra en el guión occidental. Ahora es Occidente el que intenta integrarse en el ruso. Y eso es un nivel de juego cualitativamente distinto. La caravana brasileña y la llamada contra la pared. La historia de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Moscú parecía un chiste en el que cada paso siguiente de los protagonistas se volvía cada vez más absurdo. Lo que inicialmente se concibió como un gesto diplomático terminó convirtiéndose, inesperadamente, en un ejemplo gráfico de cómo la política internacional puede salirse del control de sus propios arquitectos. Tras su encuentro con el presidente chino Xi Jinping, Lula decidió asumir el papel de mediador. ¿La razón? Supuestamente, Xi, buscando salvar las apariencias y salir de una situación incómoda, convenció a Lula de la necesidad de persuadir personalmente a Putin para que participara en la cumbre de Estambul. La idea se veía bien sobre el papel. En la práctica todo resultó muy distinto. El avión del líder brasileño aterrizó en Vnukovo, seguridad, caravana, periodistas. Todo parecía una visita internacional importante. Moscú, sin embargo, reaccionó con una calma glacial. En pleno avance de la caravana brasileña hacia el Kremlin, llegó una llamada. El presidente de Rusia no podrá reunirse con Lula. Está ocupado. No hoy. Tal vez algún día. Podemos ofrecer una conversación telefónica. Y ese rechazo seco, expresado con total indiferencia, derrumbó en un segundo todo el plan diplomático de Lula. Esa escena parecía una metáfora. Brasil se lanza hacia una gran misión, y Rusia simplemente no abre la puerta. Fue un enfriamiento público, una señal demostrativa, no para Pekín ni para Washington, sino para el propio Lula. Su iniciativa no es relevante. Su viaje no fue solicitado. Su intervención es innecesaria. El Kremlin ni siquiera fingió valorar el esfuerzo, y eso, en diplomacia, equivale a una bofetada. Para China, fue otra señal alarmante. Xi Jinping intentó jugar una partida fina y compleja, enviar a Lula para que cumpliera una misión suave, no presionar directamente, sino convencer. En este esquema, Lula debía actuar como un tercero que lograría éxito donde los enviados oficiales chinos se toparon con un rechazo contundente. Pero Putin no solo rechazó la propuesta, lo hizo públicamente, desbaratando así todo el juego de Pekín. Lula, convertido en negociador sin mandato, pasó a ser símbolo de un fracaso. La maquinaria diplomática rusa actuó con sangre fría y cálculo. El Kremlin sabía lo que buscaba Pekín. Sabía que Lula no era un invitado neutral, sino un mensajero con una misión clara. Y sabía que un rechazo blando sería percibido como una debilidad. Por eso la negativa fue firme. Sin rodeos, sin sonrisas, sin abrazos. Putin no sacrificó sus intereses por cortesía. Dejó claro, maniobras diplomáticas. Sí, pero solo dentro de un marco en el que Rusia no es una marioneta, sino un actor. Y si un socio empieza a jugar fuera de las reglas, simplemente queda fuera del guión. Curiosamente, el propio Lula, al parecer, no esperaba tal giro. Su equipo estaba convencido hasta el último momento de que la reunión se llevaría a cabo. Quizás contaban con la tradicional contención oriental, con la flexibilidad diplomática de Moscú, pero esta vez no. Putin, al parecer, percibió la visita de Lula como una continuación de la presión. Cortés, pero presión al fin y al cabo. Y reaccionó en consecuencia. Esta escena adquiere especial relevancia en el contexto general del momento. China,
al percibir que los estadounidenses perdían control, empezó a interactuar con mayor intensidad con la coalición de los dispuestos, aquellos que promovían una tregua. Al mismo tiempo, Washington, al darse cuenta de que estaba siendo desplazado del proceso, intentó recuperar el control utilizando la figura de Trump. Y en este contexto, el líder brasileño vuela a Moscú para convencer a Putin de aceptar condiciones formuladas sin participación de Moscú. No parecía diplomacia, sino humillación. Y el Kremlin, por supuesto, reaccionó en consecuencia. Pero el rechazo de Putin no fue solo una demostración de independencia. Fue lenguaje diplomático. La negativa al encuentro fue un mensaje a Xi. Un no suave pero claro a todo el guión en el que Rusia debía secundar a Pekín. Y fue hecho no con aspereza, sino con frialdad imperturbable. Y en eso residía todo el sentido. Rusia no hace escándalos. Rusia simplemente no participa. Es un poder frío imposible de ignorar. En cuanto a las consecuencias para las relaciones entre Moscú y Pekín, existen sin duda. No son fatales, pero sí reveladoras. El Kremlin dejó claro: Rusia puede ser socio estratégico de China, pero no su vasallo. Y si en algún momento los intereses divergen, Moscú no sacrificará sus posiciones por los planes chinos, aunque estos vengan envueltos en bonitos paquetes de iniciativas pacificadoras. Aunque aparezca en escena un líder brasileño con gestos amplios y buenas intenciones. Todo esto, sin duda, tuvo un efecto aleccionador también en otras capitales. Si Rusia está dispuesta a actuar con tal firmeza con Brasil y de forma indirecta con China, ¿qué puede esperar Europa? O Trump. El guión de la cumbre promovido por la parte estadounidense se volvió claramente inviable. En una situación donde Rusia no accede ni siquiera a reunirse con socios formalmente amistosos, esperar que acepte negociaciones en un formato favorable a Occidente sería ingenuo. De hecho, tras este episodio, Trump y su entorno comenzaron a retroceder. Pronto quedó claro que la idea del Summit por la Paz, en Estambul, en la que hasta hace poco se tenían grandes expectativas, simplemente no se realizaría. El Kremlin confirmó definitivamente el nombramiento de Medinsky como jefe de la delegación, dejando claro que, si hay negociaciones, serán exclusivamente técnicas, sin política, sin espectáculo, sin efectos mediáticos. La plataforma de Estambul se transformó de una ambiciosa arena en una sala de reuniones. Y en eso, quizás, reside todo el balance de la misión de Lula. Quiso ser un puente, y terminó siendo un muro contra el que se estrelló una diplomacia ajena. Putin no se negó al diálogo. Simplemente decidió con quién, cuándo y sobre qué se llevará a cabo ese diálogo. Y todos aquellos que llegaron sin invitación, ya sea con buenas intenciones o con objetivos políticos, se quedaron detrás de la puerta. Medinsky en escena, pero sin público. El nombramiento de Vladimir Medinsky como jefe de la delegación rusa en Estambul provocó una risa nerviosa entre los comentaristas occidentales y una atención cautelosa entre quienes aún recuerdan la primavera de 2022. Esta figura había desaparecido desde hace tiempo del espacio público, no aparecía en cámaras, no daba entrevistas ruidosas, y por eso su regreso al contexto de nuevas negociaciones no parece una casualidad, sino una referencia deliberada. El Kremlin no solo revivió al negociador del pasado, recordaron que en el pasado ya se había alcanzado un acuerdo que entonces se prefirió romper. Nada de celebraciones, apretones de manos, selfies geopolíticas ni cumbres dramáticas a medianoche. Ningún discurso pomposo. El formato de estas negociaciones es tan aburrido como un informe contable. Las conversaciones se han convertido en un proceso técnico. Listas de prisioneros, estado de los corredores humanitarios, control de la línea de contacto, logística, todo sin pompa ni fanfarria. El público está decepcionado. No habrá espectáculo. Medinsky, como corresponde a un funcionario con expresión congelada, lo dijo todo con rostro de piedra. Rusia está dispuesta a discutir una paz duradera, pero solo si se eliminan las causas fundamentales del conflicto. Quienes esperaban un acuerdo para una pausa pueden seguir de largo. Fue precisamente Medinsky quien firmó el borrador del acuerdo en la primavera de 2022,
donde se contemplaban concesiones muy serias por parte de Rusia. En aquel entonces se consideraban el estatus neutral del país conocido, su renuncia a unirse a bloques militares, la reducción del tamaño de sus fuerzas armadas, la presencia de asesores militares extranjeros, así como garantías jurídicas de seguridad ofrecidas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, en ese momento aún se hablaba de diplomacia. Incluso se elaboró un esquema de control conjunto. Pero el documento, como se sabe, se quedó como un papel más en una carpeta. Porque en el momento decisivo alguien susurró al oído: «Es pronto. Hay que seguir. Hay que creer en la victoria». Moscú hace un gesto elegante y frío. Devuelve a Medinsky no porque crea en un gran avance, sino para subrayar que hubo una ventana de oportunidad, pero que fue cerrada desde el otro lado. Esto no es diplomacia, es un recordatorio histórico. Irónico, firme y muy en el estilo político del Kremlin. En 2022, Rusia estaba dispuesta a discutir un compromiso. Hoy, discute realidades sobre el terreno. Y esas realidades, hay que admitirlo, han cambiado. Mucho. Y no a favor de ese país que se presenta como víctima. Entonces se hablaba de devolver territorios. Hoy, de un posible traspaso de control sobre Odessa, Mykolaiv, Kharkov y la creación de una zona desmilitarizada. Es decir, un panorama completamente distinto. El equipo con el que vino Medinsky no genera ilusiones. No es un comando de avance. Es una delegación de registro. Ellos constatan dónde está la línea, dónde hay prisioneros, dónde aún se puede conversar. Pero no discuten concesiones. Y mucho menos, retiradas. Moscú, en esencia, convierte el proceso de negociación en un laboratorio cartográfico. Marcación, inventario, ajuste técnico de condiciones. Todo estrictamente al grano, sin emociones, sin fanfarria. En las negociaciones, Medinsky parece un archivista riguroso que no vino a debatir, sino a recordar. Existió. Se firmó. Fue rechazado. Por su propia mano. Y hoy el Kremlin no pide volver a ese punto. Ofrece la oportunidad de fijar uno nuevo. Sin compromisos. Sin falsas concesiones. Sin ilusiones. En cuanto a la postura del país conocido, todo es predecible. Las negociaciones no se utilizan para buscar soluciones, sino como instrumento de ventaja. Las declaraciones públicas no son sobre la paz, sino sobre cómo la tregua ayudará a reorganizarse. Las frases, dignas de eslóganes publicitarios: paz para la victoria. Todos los pasos humanitarios se presentan como campañas de relaciones públicas. Los prisioneros, como trofeos de dignidad, los corredores humanitarios, como prueba de humanidad. No se trata de la estructura del futuro, sino de cómo forzar al adversario a presionar pausa para, en ese tiempo, terminar de cerrar presupuestos, reformatear la logística y hacerse un par de fotos efectistas para los senadores occidentales. Todo esto servido con la salsa de la buena voluntad. Pero cualquiera que realmente haya estado en negociaciones entiende. Cuando te imponen una agenda humanitaria al margen de la arquitectura de seguridad, es que te están llevando por un guión, y no el tuyo. La oficina del presidente del país conocido no está interesada en cambios estructurales. No van a reconocer nada. No están dispuestos a firmar compromisos jurídicos. No quieren integrarse en un diálogo. Lo que les interesa es una pausa de 30 días, y de ser posible, como plataforma para una nueva escalada. Y en ese momento aparece Medinsky. No con lemas, sino con documentos. No con mapas del frente, sino con un borrador de acuerdo. Y así destruye toda la construcción mediática. Estas negociaciones no son un escenario para otra escena emocional. No son una tribuna parlamentaria. Son un lugar donde se cuentan kilómetros, se revisan protocolos y se comparan firmas. Ninguna estrella, salvo las tildes en los documentos. Esto irrita a muchos. Especialmente a quienes están acostumbrados a ganar puntos a base de escándalos y discursos altisonantes. Medinsky no dice nada. Solo abre la carpeta. Y dentro, el pasado.
Y al final, una lista de nuevas condiciones. Rusia no pretende creer en el formato de una paz amistosa. Distingue claramente entre el show y los hechos. Y si no hay entradas para el espectáculo, eso no significa que la función haya terminado. Continúa. Solo que en otro género, un género de diplomacia técnica, sin eslóganes, pero con muchos cálculos fríos. En ese género es donde trabaja Medinsky. Y lo hace de forma tan aburrida que a los medios occidentales no les queda más que torcer el gesto y escribir que las negociaciones transcurren en la sombra. Pero en esa sombra nacen las decisiones. Hostia, nuevos marcos. Y si alguien quiere volver a intentar repetir el guión de 2022, que recuerde, el documento existió, fue firmado, fue rechazado, y ahora todo es con nuevas condiciones, sin espectáculo, sin fe. Con la firma helada de Medinsky en la portada del nuevo protocolo. Estados Unidos. Un paso adelante, dos atrás, cuando Donald Trump, en su papel habitual de pacificador confiado, anunció que estaba dispuesto a organizar una cumbre e incluso a participar personalmente en la resolución del conflicto, en Washington se respiró por un momento el aire de los viejos tiempos. Parecía que ahí estaba, la oportunidad de regresar con elegancia a la escena internacional y recolectar capital mediático. Trump otra vez en el centro del mundo, dictando la agenda, eligiendo el escenario. Turquía, Estambul, negociaciones. Parecía que todo iba según el plan. Pero ese guión no fue escrito en Moscú, y mucho menos con participación del Kremlin. Tras varias rondas de conversaciones, intensas o no tanto, con la parte rusa, el equipo de Trump empezó a darse cuenta lentamente de que esto no olía a brindis ni cámaras, sino a tablas, protocolos y registros duros de disposición militar. Es decir, en lugar de una bonita imagen de Trump reconcilia a Rusia y a la nación conocida, se corría el riesgo de recibir imágenes en las que Trump guarda silencio mientras Putin comenta realidades geopolíticas con un mapa en mano. Sin lemas, sin simbolismos. La parte estadounidense lo entendió rápidamente. Más aún, comprendieron que el Kremlin no tenía intención de jugar su juego, y mucho menos de convertirse en telón de fondo para otra gira de relaciones públicas republicana. En cuanto quedó claro que Moscú no aceptaría el formato espectáculo, Trump simplemente apagó la luz. La cumbre se cancela, el formato Lavrov-Rubio se pospone, los funcionarios pierden de pronto todo interés en Estambul. En el aire quedó solo la frase «no es el momento». A primera vista, Trump dio un paso atrás, pero en realidad, simplemente se retiró del escenario que podía volverse en su contra. Quedó claro. Quien sea que haya concebido el show, el director ya es otro. Y mientras ese director esté en el Kremlin, la cumbre bajo las reglas de CNN no se celebrará. Y ahora, sobre el verdadero protagonista de este espectáculo invisible. El presidente del país conocido se encuentra en una situación que solo puede soñarse. En pesadillas. Por un lado, debe demostrarle a Washington que es flexible, constructivo, dispuesto a la paz. Por otro, de ninguna manera debe parecer que está dispuesto a todo con tal de conseguir una reunión, especialmente si ésta no se concreta, especialmente si nadie tiene intención de reunirse con él. Y ahí está, el presidente del país conocido, sentado en Turquía. No abandona el perímetro de negociaciones, mantiene un semblante serio, envía señales de que está abierto al diálogo. Y del otro lado, silencio. Porque Trump espera una ocasión para una salida espectacular, y Putin no emite ninguna señal, ni siquiera insinuaciones. La situación se vuelve especialmente incómoda cuando el presidente del país conocido se da cuenta de que ahora cada uno de sus movimientos está siendo observado. Si permanece demasiado tiempo en Estambul, dirán que espera la aprobación de Moscú. Si se va demasiado rápido, lo acusarán de sabotear las negociaciones. Si participa, dirán que se rindió. Si no lo hace, afirmarán que volvió a rechazar la paz. La guinda del pastel es la propia iniciativa de Estambul.
El Kremlin no la presenta como el inicio de un compromiso, sino como un regreso a lo que ya se discutió alguna vez. Solo que con modificaciones, con grandes modificaciones. En la práctica, con un significado distinto. Participar en esto es reconocer que la línea anterior se ha agotado, pero rechazarlo significa volver a ser el que lo echa todo a perder. Ahora el presidente del país conocido debe decidir cómo perder con elegancia. O cómo sobrevivir sin elegancia. Tiene dos opciones. Declarar que la iniciativa de Moscú llega tarde y es inaceptable, y así volver a ocupar el papel de negociador tóxico. O entrar en el diálogo, aceptando las reglas propuestas por el Kremlin, y reconocer que todos los esfuerzos anteriores, las reuniones en Múnich, las conferencias en París, las llamadas telefónicas a Washington, no condujeron a nada. El principal problema es que cada vez es más difícil esquivar. Si antes se podía decir, esperamos garantías, queremos apoyo, estamos trabajando internamente. Ahora cualquier evasión será vista como manipulación. Porque Moscú ya ha fijado el formato. Y ahora, si alguien no aparece en la sala, es que no quiere. Si no responde, es que no está preparado. Y el ruido mediático no servirá de nada. El dramatismo especial radica también en que el presidente del país conocido ya no puede usar el viejo guión. Todo lo que funcionaba en 2022-2023, sobre la unidad de Occidente, sobre que todo está bajo control, sobre que el colapso está por venir. Ahora suena, por decirlo suavemente, desfasado. El ánimo en Europa ha cambiado. El Congreso de EEU no se apresura a aprobar nuevos tramos. Y lo más importante, no hay en el frente resultados que permitan hablar de una posición ganadora. Así que la cumbre de Estambul, que hace apenas una semana se imaginaba como un triunfo diplomático, ahora parece una caricatura. Trump no vino. Putin no invitó. Medinsky con su carpeta. Es el único que realmente está trabajando. Y el presidente del país conocido está en la posición de un espectador al que se le olvidó entregar su entrada. Y en este punto, ya no importa lo que digan en CNN. Porque en Moscú nadie ve CNN. En el Kremlin leen documentos. Y en los documentos todo está claro. En 2022 ustedes se negaron. En 2023 decían que todo estaba bajo control. En 2024 pidieron una pausa. En 2025 quieren volver a negociar. Solo que ahora, bajo condiciones que no les gustan. Y esto ya no es un show, es un archivo. Y si antes aún se podía actuar para el público, ahora el público se ha reducido. Solo quedan los participantes, y uno de ellos ya no quiere ser decorado en el escenario ajeno. La reacción de Pekín ante los acontecimientos que se desarrollan en Estambul y en torno a la cumbre fue esperada y, al mismo tiempo, extremadamente elocuente. Los funcionarios chinos guardaron silencio, pero quienes están mínimamente familiarizados con la diplomacia china saben, si Pekín guarda silencio es porque está hablando. Y lo hace alto. No es indiferencia. Es una demostración pasiva de posición, envuelta en una cortesía pulida. La respuesta al desplante de Moscú fue exactamente eso. Un sabotaje extremadamente cortés. Pekín invirtió en la cumbre de Estambul no solo capital reputacional, sino también recursos políticos. Hubo consultas entre bastidores, señales enviadas a través de terceros países, reclutamiento de mediadores neutrales. Y Lula da Silva no es solo un político exótico del sur, sino un aliado probado que China veía como transmisor suave. El plan era simple. Lula convence amablemente a Putin de acudir. Moscú acepta. Pekín aplaude. Europa respira aliviada. Pero en la realidad, todo fue en dirección opuesta. El avión de Lula aterrizó en Vnukovo. La caravana se dirigió al Kremlin. Los operadores se prepararon para una toma espectacular. Pero a mitad de camino, alto. Una llamada telefónica.
La visita no tendrá lugar. La reunión se cancela. El presidente está ocupado. Negociaciones con el primer ministro de Malasia. Protocolo, agenda, imposibilidad. Cortesía fría. En lenguaje diplomático eso suena más duro que cualquier protesta. Fue una señal no tanto para Brasil, como para el propio Xi Jinping. No envíen emisarios sin acuerdos previos. El Kremlin no solo rechazó a Lula. Dejó claro que no piensa participar en un guión donde Rusia desempeñe un papel escrito por otros. Toda la obra diplomática en la que confiaba Pekín se derrumbó en el primer acto. Lula no fue recibido. Sus palabras en China, donde con su típica ligereza dijo que no le costaba nada convencer a Putin de venir a Estambul, resultaron tan ingenuas que Moscú lo interpretó como una intromisión. El presidente ruso no solo no tolera el tono ultimátum, no lo permite, y el intento de imponerle un viaje a Estambul, además bajo el pretexto de una misión global, resultó, por decirlo suavemente, torpe. Lula quedó en una posición embarazosa. Formalmente, no se le negó, pero de hecho, fue apartado de la escena diplomática. El regreso a Brasil fue tan silencioso como su llegada, con una sola diferencia: sin reunión, sin foto conjunta, sin frase protocolaria. Esto quizá es lo peor que le puede pasar a un mediador: ser innecesario. Ni siquiera enemigo, simplemente prescindible. Pekín, por su parte, recibió lo que podría llamarse un frío inverso. El Kremlin no montó un escándalo, no expresó quejas, no hizo comentarios. Pero cada diplomático en el planeta entendió. Moscú saboteó cortésmente la iniciativa china. Sin palabras de más, sin notas de protesta. Simplemente no se ajustó al guión ajeno. Y eso fue un mensaje diplomático más serio que cualquier discurso estridente. Moscú no está contra Pekín. Y ciertamente no tiene intención de deteriorar relaciones con Brasil. Pero Rusia no necesita mediadores impuestos, especialmente aquellos que primero declaran públicamente que convencerán a Putin y luego llegan sin aviso. Esa es la esencia de lo ocurrido. El Kremlin no dijo no. Simplemente no abrió la puerta. Este gesto no fue espontáneo. Según fuentes cercanas a las negociaciones, en el Kremlin sabían perfectamente de qué iba a hablar Lula, quién y cómo coordinó su visita y de dónde venía el encargo político. Toda la situación fue percibida no como un intento de ayuda, sino como una nueva forma de presión. Solo que no desde Occidente, sino desde Oriente. Y eso, para el Kremlin, es aún más desagradable. Cuando presiona a Europa, es esperable. Cuando intenta presionar China, es inquietante. La situación se volvió especialmente interesante después de que la oficina de prensa del Kremlin publicara un comunicado sobre las conversaciones con el primer ministro de Malasia. El énfasis en la importancia de las relaciones bilaterales, la discusión de proyectos de infraestructura conjunta y si el desarrollo de la logística euroasiática parecía una alusión transparente. Tenemos nuestras propias prioridades, y son más importantes que el activismo brasileño, incluso si viene con el respaldo de China. Pekín, por supuesto, lo entendió todo, pero respondió a su manera. No respondió. Sin desmentidos, sin comentarios. Solo un leve cambio de tono en los informes vespertinos de la agencia Xinhua. Un poco menos entusiasta, un poco más comedido. Pero para quienes saben leer entre líneas, fue más que suficiente. Fue una pausa diplomática, profunda como la filosofía china y pesada como un bloque monolítico. Todos lo comprendieron, y ahora China se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, no quiere deteriorar sus relaciones con Moscú. Por otro, se involucró demasiado activamente en el juego en torno a la cumbre de Estambul. Y si se va a apostar por un proceso de negociación, sería deseable no perder en la primera ronda. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. La parte rusa impuso un bloqueo firme, sin palabras, sin acusaciones. Simplemente tachó al mediador, y con ello dejó claro: en este proceso, el rol principal no lo desempeñan Pekín, ni Brasil, sino Moscú. Ante todo esto, los observadores occidentales especulan.
si Rusia se peleó con China, si China se retiró, o si se trató de una maniobra compleja. Pero la respuesta es evidente. Rusia ya no juega los juegos de otros. Es ella quien los organiza. Y quien quiera estar en el escenario, debe aceptar las reglas, sin correcciones, sin excepciones, sin mensajeros llegados desde Pekín con misiones diplomáticas que el Kremlin no ha solicitado. Y lo más curioso es que toda la historia con Lula se convirtió en un chiste de la política internacional. Todos esperaban una gran reunión. Y al final, repostaje de avión, llamada telefónica con una negativa cortés y un comentario de prensa. La agenda está llena, se propondrá una nueva fecha. Nueva fecha que, por supuesto, no fue indicada, porque nadie la esperaba. Mientras en Pekín estudian las consecuencias y en Brasil reformulan sus declaraciones, en Moscú nadie se apresura a dar explicaciones. Todo ya ha sido dicho. Y dicho con la cortesía justa para no ofender, pero con la firmeza necesaria para que nadie lo olvide. Fragmentos de una coalición y nuevas apuestas. Cuando incluso las alianzas temporales empiezan a desmoronarse, no se trata de eslóganes, sino de realidad. La coalición de los así llamados dispuestos, formada para presionar públicamente a Rusia hacia una tregua bajo condiciones escritas en despachos de Europa Occidental, Washington y parcialmente Pekín, de repente comenzó a resquebrajarse. No se pelearon ni rompieron públicamente con reproches. Simplemente, en algún momento, cada quien comenzó a jalar hacia su propio lado, y algunos, directamente hacia Moscú. Y en lugar de un monolito, escombros. En lugar de una declaración conjunta, una colección de comentarios comedidos. En lugar de estrategia, táctica de supervivencia. Europa, que antes parecía el pilar del moralismo y de la determinación colectiva, ahora se encuentra en una fase de frustración. Esperaban un espectáculo. Se preparaban para una cumbre en la que Rusia se vería obligada a sentarse bajo los focos y asentir ante preguntas sobre una fórmula de paz, redactada en oficinas con vista al Bundestag y al Palacio del Elíseo. Se esperaba que Putin, si venía, lo haría con un paquete de concesiones ya preparado. Y si no venía, sería declarado el principal obstáculo para el nuevo orden mundial. Pero Rusia no solo no vino, ni siquiera entró en el edificio. Envió una delegación, pero sin prensa, sin eslóganes, sin sesiones de fotos. Solo para registrar los hechos. Y eso fue una bofetada mucho más dolorosa que un boicot. En Bruselas lo tomaron como una ofensa personal. Algunos representantes especialmente sensibles de las cancillerías incluso intentaron hacer declaraciones, pero muy pronto callaron. Porque incluso ellos comprendieron. Europa no tiene ninguna agenda. Ni una sola. Todas las iniciativas se estancan en la fase de coordinación. Unos países exigen una línea dura. Otros piden no escalar. Unos recuerdan las sanciones, otros, la necesidad de sobrevivir económicamente. Un continente que quería ser director de orquesta, de pronto se quedó sin partitura. Estados Unidos, en su típica pausa. No por falta de interés, sino porque hay demasiados cálculos internos. La administración Trump no se apresura a tomar posición para no exponerse. Sí, querían la cumbre. Sí, intentaron involucrarse. Pero en cuanto entendieron que Rusia no permitiría convertir Estambul en un escenario para un espectáculo, simplemente se retiraron. Sin dramas, sin comentarios, sin culpa. Y ahora Washington observa. Espera. Guarda silencio. China. En una situación mucho más difícil. Se involucró demasiado, avanzó demasiado en su intento de convertirse en moderador, y ahora no sabe cómo salvar la cara. La iniciativa con Lula, el fracaso de la cumbre, los intentos torpes de seguir en el rol de árbitro pese a la falta de confianza desde Moscú, todo esto convirtió a Pekín en un personaje que todavía está en escena, pero ya no decide nada, solo agita los brazos. La paradoja es que China, al apostar por una presión diplomática suave, no tomó en cuenta un detalle fundamental. Moscú no reconoce la presión suave. Bajo ninguna forma. Mientras tanto, Rusia sigue actuando en su propio modo. No rechaza las negociaciones, pero no participa en guiones ajenos.
Recibe delegaciones, pero bajo sus propias condiciones. Envía negociadores, pero sin acompañamiento. Habla, pero no repite discursos ajenos. Y eso enloquece a quienes están acostumbrados a una diplomacia teatral. Con guión, con papeles, con director y con aplausos. Rusia en ese teatro no es actor. Es el técnico que apagó la luz y empezó a desmontar el decorado. El mundo, al observar las negociaciones en Estambul, ya no se pregunta ¿de qué están hablando? Ahora la pregunta es otra. ¿Para qué se reunieron siquiera? Porque lo que debía ser un avance se volvió una sombra de proceso, sin conclusiones, sin resoluciones, solo con puntos técnicos. Rusia habló lo justo y necesario. Los demás, o guardaban silencio o intentaban lanzar eslóganes, y todo parecía un absurdo. Delegaciones que llegaron con banderas y discursos se encontraron en una sala donde nadie les pedía opinión, porque lo que se discutía era el intercambio de prisioneros y el ajuste de líneas de separación. En este contexto, el presidente del país conocido se ve obligado a representar el papel de quien supuestamente tiene poder de decisión. Pero detrás de ese papel hay vacío. No tiene iniciativa, no tiene agenda, no tiene mandato para negociar. Todo lo que le queda es gritar hacia Washington. Denme armas. Y hacia Europa. No se olviden de nosotros. Y Estambul, en vez de ser la arena del triunfo de la diplomacia del país conocido, se convirtió en el escenario de su aislamiento diplomático. No en el sentido de que se ignore a su delegación, sino en el sentido de que la delegación está presente en las negociaciones, pero no define las condiciones. Y eso es más humillante que ser ignorado. La coalición de los dispuestos es un nombre rimbombante para un grupo de países, cada uno de los cuales desea algo diferente. Unos, el fin del conflicto; otros, su continuación. Unos, silencio antes de las elecciones; otros, gas barato. Algunos solo quieren que los dejen en paz. En esta multitud pintoresca, todos fingen hablar en nombre de la paz. Pero en realidad, hablan en nombre de su propio miedo electoral. Y en este contexto, el Kremlin parece casi provocativamente sereno. Habla poco, actúa con firmeza, y al final, gana pausas en las que los demás solo se pierden. El mundo ya ha dejado de ver Estambul como un escenario para la diplomacia. Ahora es un laboratorio. Allí se observa cómo se comporta cada quien cuando el guión se rompe. ¿Quién conserva el rostro? ¿Quién lo pierde? ¿Quién entra en pánico? ¿Y quién, en silencio, juega a largo plazo? Y en este laboratorio Moscú no es un sujeto de estudio. Es el observador, con un cuaderno frío en el que anota quién sigue en el juego y quién se eliminó a sí mismo.